Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las enfermedades tiroideas en el embarazo. Ya hicimos un programa anteriormente sobre el hipotiroidismo en el embarazo, que era muy frecuente y merecía un programa exhaustivo. Hoy vamos a hablar de otras enfermedades tiroideas, como es el hipertiroidismo y el nódulo tiroideo, y si nos da tiempo hablaremos también de la tiroiditis postparto. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Aragón, gracias Ángeles por venir. Gracias a vosotros. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora de medicina aquí en Londres. Sí. Antonio Hernández, gracias Antonio. Gracias. Tú eres el jefe de servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Virgen de la Risaca y también estás en la UMU, eres profesor titular, es que como cambian los nombres... Me vale con eso. Profesor titular en la UMU, muy bien. Y Juan Luis Delgado, gracias Juan Luis. Gracias Juan. Tú eres jefe de sección de obstetricia y eres responsable de la unidad materno-fetal en la Risaca. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué les gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy. ¿Qué es el hipertiroidismo y qué pasaría en el embarazo? ¿Cómo se detecta el hipertiroidismo en el embarazo? ¿Cuál es el tratamiento para el hipertiroidismo en el embarazo? ¿Qué puede causar el hipertiroidismo en el embarazo? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Para poder que todos los telespectadores lo puedan entender bien esto del hipertiroidismo, y aunque cuando hablamos del hipotiroidismo algo comentamos, pero para que haya una continuidad, Ángeles, dinos qué es el tiroides y qué funciones tiene. Pues muy bien, ya lo comentamos en aquel programa que se hizo. El tiroides es una glándula que se encuentra situada en la zona del cuello, en la zona central del cuello. Está formado por dos lóbulos, que tiene una forma como de mariposa, y pues su función principal es generar hormonas, la más importante la tiroxina, que regula muchísimas funciones metabólicas del organismo y que, como trataremos ahora, pues es también de especial relevancia cuando sucede la gestación por las implicaciones que supone para que tenga más actividad. Sí, tú has dicho, realmente yo cuando veo a un paciente del tiroides le digo que el tiroides afecta desde los pelos de la cabeza a las uñas de los pies, regula todo el... Todo, está implicado en muchísimas cuestiones metabólicas, por eso es tan importante el que su función sea tenerlo normal, estrictamente en rango de normalidad para que funcione bien. Antonio, y en una mujer embarazada, ¿cómo funciona, qué pasa en el embarazo con el tiroides de la madre y cuándo empieza el feto a tener su desarrollo tiroideo? Yo, antes de contestarte a eso, como añadido a la pregunta anterior, te diría que cuando yo se lo explico a los alumnos, les digo que el tiroides, que le busquen un equivalente en un coche al tiroides. Y alguno me lo acierta, el cuentarevoluciones. Realmente marca la velocidad de todo el metabolismo, es el cuentarevoluciones de nuestro organismo. Bueno, pues el tiroides en el embarazo funciona como todo en el embarazo. Hay una mayor demanda de todo, por tanto el tiroides funciona aumentando de tamaño, o aumenta de tamaño, requiere más yodo, produce más cantidad de hormonas tiroideas. Esto va a tener sus consecuencias. Llega a funcionar de un 30 a un 50% más en el embarazo. Eso se manifiesta porque hay una mayor cantidad de hormonas tiroideas. Esa mayor cantidad de hormonas tiroideas a veces puede incluso inducir a una falsa sensación de que hay un exceso de hormonas tiroideas, ahora lo comentaremos. Hay también una acción de la típica hormona del embarazo, que es la gonadotrofina coriónica, esa hormona placentaria que es tan típica
del embarazo actúa sobre el receptor, sobre donde actúan las hormonas en el organismo, y entonces puede hacer que disminuya los niveles de la hormona de la hipófisis, porque ya lo comentamos en el otro programa, nosotros nos regulamos con unas hormonas que se producen en el tiroides y con unas hormonas que se producen en la hipófisis, la glándula, ese pequeño computadora que tenemos en medio del cerebro. O sea que tenemos más cantidad se hace más grande, funciona más, requiere más yodo, puede producir más cantidad de hormonas, la TSH, la hormona de la hipófisis, está frenada, e incluso la acción de la placenta hace que pueda degradar más fácilmente las hormonas, y por tanto las mujeres que están tomando un tratamiento sustitutivo necesitan más cantidad de hormonas. Y contestándote a lo del tiroides del feto, entre la 14 y 18 semanas empieza a funcionar el tiroides del feto. Por tanto, es totalmente imprescindible que antes de eso sea la madre la que les suministre una cantidad suficiente de hormonas del tiroides, que también comentamos en el otro programa, son imprescindibles especialmente para la maduración en general, pero especialmente sensible la maduración cerebral. Muy bien, pues eso, Juan Luis, ¿qué importancia tienen las hormonas tiroideas en el embarazo? Porque parece que es mucha, ¿no? Bueno, las hormonas tiroideas son fundamentales en el neurodesarrollo. Cuando hablamos del embarazo hablamos de dos pacientes o de dos personas distintas que están conviviendo una dentro de la otra, y la hormona tiroidea es fundamental para la vida de la mujer, en este caso, que al tener más requerimientos, porque el tiroides tiene que funcionar con más actividad, necesita que estas hormonas estén bien equilibradas para su propio el metabolismo de todos sus órganos y la función de todas las glándulas, y también por el feto, porque las hormonas tiroideas son fundamentales en el neurodesarrollo fetal, y además, y también del recién nacido. De esta manera es crítico controlar bien los niveles de hormonas tiroideas desde el comienzo del embarazo. Por eso es una de las analíticas que se hacen más precoces en el embarazo, y por eso se da tanta importancia a la etapa periconcepcional, sobre todo con la suplementación de yodo en el embarazo. Pues eso mismo le iba a preguntar a Ángeles, si las mujeres durante la gestación en el embarazo tienen que tomar suplementos de yodo. Sí, yo creo que eso ya también lo estuvimos discutiendo la vez anterior y quedó claramente establecido que sí que es recomendable hacer una suplementación aparte de lo que ya vaya en la dieta, y no solamente de yodo, sino también de ácido fólico o de grupos de la vitamina B. Sí está recomendado por todo lo que han comentado los compañeros, y también es importante, sobre todo, si se puede planificar la gestación para hacer incluso el darlo meses previos a que suceda la gestación, para que haya pues una buena dotación, que no falte. O sea que es muy importante que toman el yodo, porque además, Antonio, tú has trabajado mucho en eso, y realmente, aunque pensemos que la gente toma la cantidad de yodo necesario, la inmensa mayoría no las toma. No, y es que además en el embarazo haría falta, los microgramos son aún más elevados, son necesarios más cantidad de la que se puede obtener con la sal yodada o con los pescados, que sería la fuente, digamos, natural donde podríamos obtenerlo. Entonces, bueno, pues sí es necesario dar ese tipo de suplementos. Y yo, desde mi punto de atención, siempre intentar aconsejar, yo siempre pregunto a la mujer joven en edad reproductiva, ¿vas a quedar embarazada? ¿Cuándo piensas? Para intentar siempre adelantarnos y tener tanto una determinación de hormonas tiroideas, si puede ser previas al embarazo, por supuesto, y hacer ya actividades, digamos, para que el embarazo salga lo mejor posible. Sí, porque incluso, como tú has comentado, una mujer que se quiera quedar embarazada, el yodo es muy importante, pero incluso el ácido fólico, que no viene al caso, pero que yo una vez, creo que a un ginecólogo, la idea es: toda mujer en edad fértil que no utilice un método anticonceptivo tiene que tomar ácido fólico por si se quedara embarazada, ¿no? Eso es así, ¿no? Sí, es así. Es que las ventajas están claras de tomarlo, y no tiene ningún prejuicio. O sea que... Y Antonio, los niveles de hormonas tiroideas que has comentado algo, ¿son distintos cuando las medimos? ¿Son distintos durante la gestación que cuando una mujer no está embarazada? Sí, sin duda. Sí, ya hemos dicho los valores de referencia, es decir, los valores deseables en el embarazo, sí hemos dicho que son hormonas totalmente necesarias y que se necesita más cantidad. Es evidente que lo que tenemos que jugar es con un aporte más que suficiente de hormonas del tiroides.
y eso se asegura en la analítica con que los niveles de la hormona de la hipófisis, la hormona que regula a su vez a las hormonas del tiroides, estén lo suficientemente frenados, porque eso va al revés. Si las hormonas del tiroides bajan, la TSH, que es la hormona de la hipófisis, sube. Si las hormonas del tiroides suben, la TSH de la hipófisis baja. Por tanto, ¿qué debemos esperar? ¿Qué buscamos nosotros con los niveles de hormonas, especialmente de la TSH en el embarazo? Pues que estén por debajo de los valores de la población normal. Esto durante una época, y eso lo que salió en el otro programa, todos nos volvimos un poquito locos con las necesidades de bajar esa TSH, ahora eso se ha normalizado porque eran valores que se extrapolaban de estudios de otras poblaciones, de otros países. Ahora que tenemos valores propios nuestros, en nuestra área y en Murcia los tenemos, pues recomendamos un poquito menos de lo que tendría que tener ese nivel de TSH en población normal. Si el valor extremo de nivel de TSH en la población normal en Murcia es 4,2, nosotros vamos a 3,8 o 3,9. Muy bien. Juan Luis, hemos dicho la necesidad de suplementar el yodo. Entonces, dinos cuáles son las necesidades de yodo en el embarazo, y porque hay suplementos que llevan un poquito de muchas cosas, un poquito de yodo, un poquito de ácido fólico. Realmente, ¿qué cantidad de yodo hay que suplementar? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la suplementación de yodo tiene que ser de 250 microgramos por día, pero nadie cuenta microgramos ni usa una báscula para esto. Entonces, los que creemos que una dieta saludable es muy importante, probablemente con una dieta saludable esté en contenido el yodo necesario. ¿Qué problema hay con la ingesta de yodo solo con los alimentos? Que tendríamos que tomar el equivalente a 3 vasos de leche diarios y 2 gramos de sal yodada diario. Y el problema que tenemos es que desconocemos la leche que tomamos, qué dieta de yodo ha tomado la vaca que produce esta leche. Entonces, en este sentido, calcular la estimación de ingesta de yodo solo por la alimentación diaria es complicado cuando la cifra es muy precisa. Entre más de 500 microgramos al día no es saludable para una mujer, y menos una mujer embarazada. Entonces, es preferible ajustar un suplemento de yodo, bien un suplemento básico que lleve solo yodo y ácido fólico, pero luego hay otros suplementos que son multivitamínicos. Casi todos suelen tener alrededor de 200 microgramos al día, y con esto es suficiente. No hay que, pensando que es una dosis que tiene un colchón importante para que el yodo que tomemos además en la sal yodada o en otros alimentos no haya una sobredosis. Sí, porque la sal yodada realmente se la recomendamos a todas las personas en general, por supuesto a la mujer embarazada también, pero también todas las personas, excepto las que tengan un hipertiroidismo. Exacto. Excepto en esos casos, o sea, nosotros debemos de tomar sal yodada, ¿no? Claro. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de las enfermedades tiroideas en el embarazo. El tiroides es una glándula hormonal que está situada junto a la tráquea y que viene del griego, tiene dos compuestos, tiroides, que es tireos, que sería escudo en griego, y oides, que tiene aspecto de, eso, que es una hormona que a vista al microscopio pues tiene como un aspecto de escudo que protege la tráquea. Pues si nuestro cuerpo genera un nivel bajo de esta hormona, lo llamamos hipotiroidismo, como en hipoglucemia o en hipotermia. Si por el contrario los niveles están por encima, se llamará hipertiroidismo. Y por último, si tenemos una inflamación en esta glándula, será tiroiditis, pues el sufijo itis indica precisamente esto, inflamación. Y si durante el embarazo, este hipertiroidismo en el embarazo, en otros programas hemos hablado de la palabra embarazo, de dónde viene, tiene un origen diferente al que estamos acostumbrados, porque siempre viene del griego, viene del latín, pero esta en concreto viene del portugués, embaraza, y a la vez de barasa, que significa lazo, porque cuando uno se queda embarazado es como echarle el lazo a alguien e impedir hacer otras cosas. Pues sí, cambia la vida. Otra palabra es nódulo, que viene del latín nodus, que significa nudo. Tiene el diminutivo ulus. Hace referencia a un pequeño tumor en forma de nudo que sale en las cuerdas vocales. Todas estas enfermedades que estamos hablando, estamos diciendo que son gestacionales,
que se producen en esa gesta, en esa gestatio que decían los latinos, que es desde la fertilización del óvulo hasta el nacimiento. Durante ese gestatio significa, viene del verbo gerere, que significa llevar en la matriz, incluso desarrollar un plan. Bueno, cuando pasa de esa gestatio, pues ya se convierte en enfermedades postparto, donde post evidentemente significa después. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre el origen de estas palabras. Antonio, una pregunta que creo que es importante. ¿Hay que hacerle un análisis de hormonas tiroideas antes del embarazo a todas las mujeres? Y si no es en todas, ¿a quién habría que hacérselo? Pues la verdad que hacérselo a todas no sería ningún disparate. Yo casi, si me lo preguntas a mí, pensaría que es lo correcto. Eso es lo que yo pienso, a lo mejor lo que tú piensas o los que estamos en la mesa pensamos. Yo pienso igual que tú. Pero bueno, si tenemos que atenernos a los consensos, los famosos consensos son esas reuniones de gente que entiende de un tema y que se reúne y que para consensuar cede o no, pues los consensos no dicen exactamente eso, que debe ser universal la detección de hormonas, sino que se debe hacer en aquellas personas que tienen antecedentes de haber tenido una enfermedad del tiroides, evidentemente, aquellas personas, aquellas mujeres, lógicamente, o que tienen lo que se llaman factores de riesgo, es decir, una probabilidad medianamente elevada de poder desarrollar una enfermedad del tiroides. Si eso es así, pues lo circunscribiríamos a personas que viven en poblaciones con pobreza en yodo, y ahí podíamos extenderlo a toda la población, porque realmente nosotros vivimos en una zona en la que no somos muy ricos en yodo, y en donde, tú lo comentabas antes, un poquito antes del programa, nosotros hicimos un estudio de la población, la yoduria, la determinación de yodo en orina en población escolar en Murcia, y había un déficit generalizado en todas las áreas. Bueno, pues sería en personas que tienen antecedentes familiares, en personas que han tenido una enfermedad autoinmune o que tienen autoinmunidad, obesas, que toman algunos fármacos que se relacionan con esto o que viven en zonas pobres en yodo. Eso es lo que dicen los consensos, pero yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se lo haríamos a toda la población. Claro, tanto dinero se gasta y además hoy en día unas hormonas tiroideas, dentro de que le pida una analítica general, le pide la TSH y totalmente de acuerdo. Y ya sabemos dónde estamos. Efectivamente. Que luego, con los pocos embarazos que hay encima, como para tener problemas. Juan Luis, exactamente, ¿qué es el hipertiroidismo? Bueno, si el hipotiroidismo es la pérdida de la función o disminución de la función de la glándula tiroides, el hipertiroidismo es la hiperactividad de la glándula, es una glándula que va a funcionar por encima del nivel necesario y por lo tanto va a producir mucha más hormona, mucha más tiroxina al organismo del hombre y de la mujer. O sea, va a producir mucha más de la que ha dicho Antonio, porque Antonio ha dicho que a lo largo del embarazo el tiroides tiene que trabajar más, o sea que se desmadra, por decirlo en un término coloquial, el tiroides mucho más de lo que debe producir. Absolutamente, pero también hay que tener claro que el hipertiroidismo es una condición bastante poco frecuente en el embarazo. Y luego hay mucho, supongo que hablaremos ahora a lo largo del programa, es un gran simulador, el tiroides también en la hiperactividad, porque está muy solapado lo que es el hipertiroidismo real, del falso hipertiroidismo y luego de la hiperemesis gravídica, porque hablamos de los vómitos en el embarazo y pensamos que es algo natural en la mujer, pero la hiperemesis gravídica, que es la intolerancia absoluta a la ingesta de líquidos y sólidos, detrás de esto está también solapado con el tiroides, por lo que muy bien ha explicado Antonio antes. La gonadotrofina coriónica humana, que todo el mundo conoce popularmente como la beta-HCG, es prima hermana de la TSH y actúa sobre el receptor de la hormona que estimula el tiroides y puede producir todo este cuadro solapado, y la clínica es muy parecida al hipertiroidismo y es un cuadro totalmente distinto y hay que saber distinguirlo. Por cierto, y aunque no venga al caso, hace poco leí que se habían descubierto una nueva causa de las náuseas en las embarazadas, de una hormona o no sé qué. Una proteína que favorece las náuseas en el embarazo. Realmente las náuseas del embarazo es una patología o una condición que es multifactorial. Cada vez intervienen mucho más factores. Desde el COVID los factores psicológicos se han disparado y las náuseas del embarazo más todavía. Y es muy dependiente también de la situación personal de cada mujer. Yo pienso que todo no es una proteína, una molécula
esto sería muy fácil curar todo si fuera pero solo por esto. ¿Lo decían eso? Sí, realmente llevamos mucho tiempo trabajando por alguna medicación que pueda mejorar en el embarazo las náuseas y los vómitos, porque la pérdida de horas y calidad de vida y horas laborales y de vida personal es muy importante. Ya, yo cuando lo leí, como no soy especialista y tal, y además ya hablaban, pues ahora hay que buscar el fármaco para que esa sustancia disminuya y tal. Bueno, ya ha comentado algo Juan Luis Ángeles y ha dicho que es poco frecuente, pero ¿tenemos algún dato de frecuencia o eso? Sí, yo he estado informándome y viendo un poco los porcentajes que suelen dar en las gestantes, y el porcentaje estaría entre el 0,1 al 0,4% de las gestaciones, podría, en lo que yo he encontrado, o incluso el 0,2 como de media de gestaciones, puede haber una alteración de hipertiroidismo. O sea, realmente es poco. Es poco. Y luego incluso tener en cuenta que, un poco lo que ha comentado él, la gran mayoría dentro de estos porcentajes tan bajos, el mayor porcentaje sería debido a lo que sería la enfermedad de Graves, que es un tipo de patología de hipertiroidismo autoinmune, y que habría que distinguir también de lo que se llamaría el hipertiroidismo gestacional transitorio, que está relacionado con lo que ya muy bien han explicado los compañeros de las funciones de la hormona de la beta-HCG, que estimula, es distinto, el manejo también será distinto, porque el Graves habrá que atender a ciertas cuestiones, y como ahora comentaremos, y la gestacional transitoria va a ser una situación que, con un poquito de suerte, a partir de las 12 o 14 semanas de gestación va a ir a menos, porque ya va a disminuir también la beta, van a entrar a funcionar otras hormonas, y en teoría, no siendo una hiperemesis gravídica verdadera, severa, pues disminuirían todos estos síntomas y no requiere tratamiento. Pero eso le estáis comentando precisamente las alteraciones que se ven en el primer trimestre del embarazo, que antes ha dicho Antonio, pero que creo que debemos resaltarlo, porque a veces, aunque todos los médicos teóricamente todos conocen perfectamente esto, a veces ven la TSH bajita y dicen hipertiroidismo. Entonces, ¿qué es lo que, Antonio, es que es el falso hipertiroidismo del primer trimestre? Como ha dicho Ángeles, seguro. Ha salido ya en la conversación en varios retazos, y por resumirlo sería, como bien indica el nombre, falso hipertiroidismo del primer trimestre. Es una situación que se da en el primer trimestre donde la famosa beta, la gonadotrofina coriónica, está elevada. Ojo, con los múltiples está más elevada. Entonces, en esta situación, esta sustancia, como muy bien ha dicho Juan Luis, se parece mucho a la TSH, y entonces actúa sobre el receptor de tal forma que los niveles de TSH disminuyen y aumentan, o están en los límites superiores, los niveles de las hormonas del tiroides. La combinación TSH frenada con niveles en el límite superior de hormonas tiroideas es, por definición, un hipertiroidismo. Simula un hipertiroidismo, e incluso en alguna sintomatología, como es la hiperemesis, como es la mayor facilidad para tener vómitos, que guarda relación no con el hipertiroidismo en sí como enfermedad, sino con el exceso de la gonadotrofina coriónica, simula perfectamente un hipertiroidismo. Tiene una diferencia muy sencilla, que desaparece en el primer trimestre. El sono es autolimitado, se acompaña de este cuadro de vómitos, no da otra patología, otros problemas, por ejemplo a nivel cardíaco, que es típico del hipertiroidismo, y desaparece. Y claro, no necesita ningún tratamiento. No necesita tratar, necesita identificarlo bien. Hay que tener claro que te podrías equivocar. Podrías decir, esto es el primer trimestre, la TSH, la hormona de la hipófisis, está frenada, como digo, la combinación TSH frenada con hormonas del tiroides elevadas, hipertiroidismo. Esto es un falso hipertiroidismo del primer trimestre. Te puedes equivocar, normalmente no ocurre, pero te podrías equivocar. Pero tendrías que diferenciarlo de un verdadero hipertiroidismo que debute en el primer trimestre. La primera diferencia, la ha dicho Ángeles ya, o la hemos comentado, es la frecuencia. Y luego se podrían tener en cuenta otros datos más, que si acaso luego los comentamos. Muy bien, vamos a dar paso a la publicidad. Juan Luis, vamos a imaginarnos una mujer que tiene un hipertiroidismo y está en tratamiento, luego veremos cuál, y se queda embarazada, ¿vale? ¿Qué habría que hacer? Porque hemos dicho que las hormonas tiroideas son vitales para el buen desarrollo del embrión y del feto. ¿Y qué fármacos habría que utilizar en cada trimestre?
Bueno, básicamente hay que considerar que un hipertiroidismo es una situación de riesgo en un embarazo. Hay muy poquitas condiciones realmente que nosotros consideremos como un embarazo de riesgo. A nuestras pacientes les gusta remarcar, pero entonces mi embarazo es de riesgo. Bueno, pues si tienes un hipertiroidismo y te quedas embarazada, realmente tienes que tener el hipertiroidismo muy bien controlado para que se pueda producir la gestación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo en sí mismo va a alterar la fertilidad de la mujer y entonces es necesario regular el tiroides. Con el tiroides regulado y una medicación ya pautada, que es el metimazol, es necesario cambiar en el primer trimestre la medicación porque puede tener efectos de teratogenia. Sobre todo la medicación antitiroidea del embarazo puede producir anomalías faciales o puede producir pues, alteración de las coanas, de los orificios respiratorios, del esófago, de la cara del feto, y por lo tanto se tiene que cambiar por una medicación muy antigua, que es el propiltiuracilo, y esto quien lo tiene que manejar es el endocrinólogo. Yo pienso que mientras que un hipotiroidismo en sí mismo es una situación que está accesible a cualquier médico de familia, porque un médico de familia realmente es el que está llevando el hipotiroidismo en esta región y a lo largo del país, un hipertiroidismo es algo mucho más complicado y que tiene que ser un endocrinólogo el que lo lleve. Por lo tanto, una mujer con hipertiroidismo tiene que consultar con su endocrino y decir estoy embarazada y que ajuste el tratamiento a partir de entonces. Sí, porque además el propiltiuracilo hay que pedirlo, ¿no? Sí, antes comentábamos fuera de por qué la necesidad de que este fármaco, que es el propiltiuracilo, no esté comercializado en España y haya que pedirlo por una situación que llamamos productos de fármacos extranjeros, que hay que hacerlo a través de sanidad. Pues tiene una explicación sencilla, porque es muy barato. Y como es tan barato, ningún laboratorio lo comercializa en España y el mismo que lo hace fuera tampoco le ve ningún interés. Es cierto que es un fármaco antiguo y que toda esa posible teratogenia que hay en el primer trimestre no ocurre con este fármaco. Este fármaco se pide, es un fármaco que aunque haya que pedirlo por medicamento, siempre hay stock, no tenemos nunca, desde hace muchísimos años, y tú lo sabes, Juan, en nuestra experiencia, esto estaba a la orden del día y no tenemos. Y yo, si me lo permite, claro, en la pregunta contesto a lo que, o continúo la contestación que ha dicho Juan Luis. El hipertiroidismo y la combinación hipertiroidismo-gestación necesita una unidad especializada, sin ninguna duda. Necesita un sitio donde se sepa manejar. Nosotros por suerte lo tenemos y es un sitio donde hay que estar muy pendiente de la paciente, hay que hacerle muchas determinaciones hormonales, hay que saber manejar las cantidades del fármaco, hay que saber subir y bajar para mantener lo que tú muy bien has definido. Si estamos hablando que en el embarazo se necesita una suficiente cantidad de hormonas, no podemos bajarlo, pero tampoco podemos mantenerlo por encima de lo deseable, porque por encima de lo deseable el exceso de hormonas tiroides hace daño a la madre y al feto. A la madre le hace daño, pero como muchas veces hacemos en medicina fetal, la madre, muy entre comillas, voy a decir, esto nos importa menos, en el sentido de que la madre puede tener su taquicardia, su temblor, y la tolera, además. Claro que la tolera, pero todo eso en el feto se añade el que puede tener problemas de maduración y problemas de crecimiento, claro, problemas de maduración, de crecimiento, incluso de insuficiencia cardíaca. Entonces le está haciendo un daño al feto, un daño irreparable en muchos aspectos o que puede ser irreparable. Por tanto, quiere decir que es muy importante que esté en manos de gente que esté acostumbrada a manejarlo. Si le sumamos que ya es una cosa muy concreta, que no es frecuente, ¿quién tiene que verlo? El que esté acostumbrado a manejarlo. Sí. Tiene que verlo el endocrino en conexión con... El endocrino tiene que verlo, e incluso, si me apuras, el endocrino que se dedica a la patología del embarazo, que eso, como bien saben, nosotros lo tenemos una unidad especializada en eso, porque es un tema muy concreto que hay que saber manejar. Muy bien, ¿no? Y bueno, y en la Risaga con la unidad de endocrino que se dedica a la diabetes gestacional más las otras patologías del embarazo, eso para las mujeres, ¿no, Juan Luis? Para las mujeres es extraordinario eso, ¿no? Sí, de todos modos, si el PIAN, el Plan Integral de Atención de la Mujer en la región de Murcia, contempla que la entrada el inicio del embarazo empieza después de la captación en la 12 semana, que es la primera visita por el especialista,
realmente las mujeres con patología tiroidea se tienen que ver antes. Es un motivo para remitir. Ahora esto se ha simplificado muchísimo desde atención primaria, la relación entre primaria y hospitalaria a través de interconsultas no presenciales, y desde que tenemos la informática pues es todo mucho más sencillo, y la paciente con una demora cero está en la consulta del endocrino, en la realidad. Eso yo quiero personalmente también mencionarlo, porque efectivamente cuando nosotros vemos esa TSH frenada en una gestante, inmediatamente escribimos, como bien comenta Juan Luis, y la verdad es que la respuesta es prácticamente en el mismo día, y la respuesta es clara, la cita. La hemos llamado y la hemos citado, o sea, sí, es así, sí. es así. En eso se tiende... Para otras patologías a lo mejor no, pasa un día, pero eso es, la hemos llamado y la hemos citado en el mismo día. Es una forma de cribar. Y saber decir, esto puede esperar 15 días y esto se ve mañana. Eso es. Hay muy poquitas condiciones del embarazo que requieran una atención temprana al comienzo del embarazo, y esta es una de ellas. Esta es una de ellas sin ninguna duda, probablemente la más, con diferencia, la más frecuente de que necesite esa condición, alguna otra también puntualmente. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Sí, pero funciona muy bien. Estáis todos de acuerdo en que en cuanto que se vea esa alteración, la ve el endocrino. Sí. Ángeles, vamos a imaginarnos que una mujer tiene un hipertiroidismo, ha llevado su tratamiento bien controlado con su endocrino, su ginecólogo, y da a luz. ¿Al cuánto tiempo, porque la mujer tiene un hipertiroidismo, al cuánto tiempo de dar a luz debería de hacerse a esa mujer un control de hormonas para ajustar el tratamiento por todo lo que hemos dicho antes? Pues insistiendo en la misma línea de la importancia de esta patología, que es realmente hay que llevarla muy bien medida y muy escrupulosamente, también cuando finaliza la gestación puede haber cambios, puede haber una exacerbación de ese problema que ella ya tenía, y puede necesitar lógicamente ajustes de dosis o cambio, y por tanto se recomienda en general las primeras 6 semanas, corrígeme Antonio si no es así, en torno a las 6 semanas, entre 4 a 8 sería la horquilla, 6 semanas del parto, hacer un control de TSH para ver cómo está ese número, y de la tiroxina libre, de la T4 libre. Según como estuviera, se puede repetir ese control cada 6 semanas hasta que encontráramos un ajuste de dosis. Cuando encontráramos ese ajuste de dosis, habría que volver a hacer al menos en unos 4 o 6 meses otro control más para ver cómo sigue, y ya pues conforme se vaya viendo la evolución pues se podría alargar. Normalmente los controles tiroideos en personas tratadas siempre los hacemos un par de veces al año como mínimo en los hipo, y en los hiper pues más frecuentes si es necesario. Sí, totalmente de acuerdo. También eso lo condiciona mucho la situación clínica del caso concreto del paciente, porque hay muchos pacientes o muchas pacientes que requieren que esa analítica sea mucho más precoz, porque si estaban activas, han cambiado las condiciones. Una mujer embarazada y no embarazada es un escenario totalmente diferente. Eso nos pasa con todas las patologías que nosotros vemos en el embarazo, es un antes y un después. Entonces en el embarazo actuamos de una manera, en el momento en que da luz ya actuamos de otra forma. Y en este caso pues tenemos que, ya nos centramos en la mujer, aunque quiero decir que en el caso del hipertiroidismo, durante la gestación hay que vigilar también al feto cuando ya no es feto, cuando es bebé, porque puede tener un hipertiroidismo porque la madre le ha transmitido, por ejemplo, si era un Graves-Basedow, que era la típica enfermedad, le ha transmitido unos anticuerpos, le ha transmitido una serie de sustancias que pueden provocar un hipertiroidismo en el recién nacido ya separado de la madre, le ha dejado esa primera herencia, que es la posibilidad de que tenga un hipertiroidismo, y eso hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo, pero que luego se le quita. Sí, normalmente no llega la sangre al río, normalmente ese hipertiroidismo es transitorio y leve, pero hay que saberlo, hay que saberlo. Y no ver si ese niño empieza a tener alteraciones, que en los niños a lo mejor es que no come bien, que no se engancha bien, que no coge peso, que no está bien ese niño, que sepamos que puede ser consecuencia de que le ha dejado la madre la herencia, de que le ha transmitido la posibilidad de hacer un hipertiroidismo. Bueno, y también porque la madre está tomando antitiroideos en el embarazo, y esos antitiroideos, los primeros días de vida del recién nacido, están todavía ejerciendo su acción. Correcto. Y a los 3 o 4 días que está el bebé en casa es cuando el bebé canta el hipertiroidismo del Está claro neonato. Que para las personas que nos estén viendo que el hipertiroidismo en el embarazo es una cosa de muy especialista, como tú has dicho, ya no es incluso del endocrino general, sino del endocrino que tenga experiencia en el manejo de estos, porque por ejemplo, Antonio, si una mujer tiene un hipertiroidismo y está en tratamiento y se queda embarazada, ¿cada cuánto tiempo le haríamos controles? Bueno, controles le estaríamos haciendo
cada día, semanas, probablemente cada semana, que al principio le haremos controles cada 15 días a lo mejor aproximadamente, pero dependería mucho cómo evolucione el cuadro, pero no mucho más espaciado que de cada 15 días. Sí, es que hay que tener muy, efectivamente, porque la tirosina vive o sea, además, no solo ya cuando tienes un embarazo, cuando tiene una mujer embarazada que tiene un hipertiroidismo o un hipertiroidismo y se queda embarazado, tenemos que saber qué tipo de hipertiroidismo es. Ya nosotros, esto es meternos un poquito más en harina, pero quiere decir que nosotros no tratamos ni enfocamos exactamente igual, por ejemplo, lo que se llama la enfermedad de Graves-Basedov, que es una típica enfermedad que se caracteriza porque tiene los síntomas del hipertiroidismo, pero aparte suele tener afectación ocular, es más o menos intensa, que sea una tiroiditis, que es otra variante, que no tiene afectación ocular, donde el hipertiroidismo puede ser variable en intensidad. Es decir, lo que decimos, Antonio, un especialista. Necesita un especialista. Porque ya no es un hipertiroidismo, sino saber qué tipo de hipertiroidismo y cómo manejarlo. Pero que es bueno que las personas sepan esto, porque dicen, ¿por qué me hacen tantos análisis? Porque correcto. Muchas veces una mujer dice, y no me hacen análisis, y otra vez, y ahora cada 15 días me quieren hacer un análisis. Y es que estoy tan mala, no, es que hay que regularla. Porque, Juan Luis, si realmente si una mujer tiene un hipertiroidismo y no se controla bien durante el embarazo, ¿qué repercusiones puede tener? Tanto para la madre y sobre todo lo que tú dominas perfectamente, que es el embrión y el feto. Bueno, el equilibrio entre madre e hijo durante el embarazo es un equilibrio muy, muy sutil, y cualquier cosa que altera este equilibrio puede desencadenar procesos que no son beneficiosos para el bebé, ¿no? Ya hemos dicho que el tiroides interviene muchísimo en el desarrollo fetal, sobre todo en el neurodesarrollo del bebé, y por lo tanto es crítico, y lo mismo que en un neonato, también es muy importante poder detectar patología tiroidea o de una disfunción tiroidea en el neonato, y para esto se hacen cribados que luego hablaremos. En el feto tiene que estar equilibrada estas hormonas tiroideas para que tenga un buen neurodesarrollo. Esto es algo que no lo podemos evaluar con ecografía, tenemos que garantizar que esos niveles de hormona estén adecuados. Es cierto que como decía Antonio, cuenta revoluciones, si está demasiado acelerado en el embarazo, pues un estado de taquicardia continua de la madre, además que es una situación insufrible para la vida de una madre que de por sí tiene un aumento de volumen sanguíneo muy importante, que dobla el volumen sanguíneo, pues puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca materna, que son muy graves y a veces pasan inadvertidas, incluso hasta fenómenos trombóticos en la madre por este estado de circulación hiperdinámica, ¿no? Esto es una situación, además de afectación del metabolismo óseo y las alteraciones cardíacas que hemos dicho. Por lo tanto, en la madre es muy importante que esto no se nos escape, quitado el tema de la patología ocular vinculada al hipertiroidismo, que sabemos el exoftalmo, que luego es muy difícil de tratar, la oftalmopatía de Graves, y luego en el feto, lo que hemos dicho, las alteraciones del neurodesarrollo, que van a dar la cara años más tarde del nacimiento, cuando se hagan todos los test, llamamos test de Baylis, test de neurodesarrollo, y luego de eficiencia en el colegio, claro, es muy importante. O sea que realmente estamos pivotando sobre lo mismo, es mucho control y médicos que tengan mucha experiencia. Entre otras cosas, porque nosotros no podemos evaluar en la vida fetal cómo se está desarrollando, porque tenemos la tendencia a pensar que si algo se está formando mal va a tener una representación gráfica en una prueba de imagen, en la ecografía, y esto no es así. Lo que es la funcionalidad cerebral, por desgracia, a día de hoy no tenemos medios. Hay medios súper tecnológicos que se usan en investigación, la tractografía cerebral, fetal y todo esto, que a día de hoy son imposibles de utilizar en la práctica clínica habitual. Muy bien. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy del paté de atún. Paté de atún. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. He visto este producto en el supermercado y aunque en casa no solemos consumirlo, me ha llamado la atención. ¿Podría equipararse una lata de paté de atún a una lata de paté original? Bueno, a priori ya te comento... De atún, perdón, original. Sí, a priori te comento que no, ¿vale? Pero no obstante, si te parece, leemos el etiquetado de información nutricional y los ingredientes y vamos tomando un poco conciencia. Ingredientes: atún,
entre paréntesis, 35%. Por lo tanto ya, si quieres seguimos leyendo, pero no hay mucha duda, ¿no? Aceite de girasol, puré de patata, tomate, albúmina de huevo, zumo de limón, azúcar, proteína de leche, sal, fécula de patata, soja. Bueno, ya ves que además no solamente no se le asemeja en absoluto al atún al natural o en aceite de oliva, ya sea en girasol o en aceite de oliva virgen o aceite de oliva, sino que bueno, es un producto ultraprocesado. Tiene un montón de elementos entre los que se encuentra pues el azúcar, ¿no? O las féculas, o proteína de leche. Si te parece, leemos la energía. Tiene una carga calórica de 240 kilocalorías, un atún estándar en un aceite de oliva o de girasol, tiene unas 250 y tantas, 260 por 100 gramos de producto. Luego, si te parece, comentamos también las composiciones. Aquí tenemos grasa 19 gramos, de los cuales saturados son 3,1, el perfil lipídico es razonablemente bueno, hidratos de carbono 5 gramos, todo esto es por las féculas, efectivamente, y de los cuales azúcares tiene 1 gramo, no es mucho, pero está adicionada. Bueno, luego tenemos proteína 11 gramos, verás que luego en los atunes, tanto al natural, al fresco, como en los atunes en conserva, se dispara la carga calórica en cuanto a proteínas se refiere, es decir, la concentración proteica, y la sal tiene 1,5 gramos, que es una cantidad en sodio significativa, sobre todo para aquella paciente o aquel paciente que tiene pues una insuficiencia renal, o que tiene una insuficiencia cardíaca, o que tiene una hipertensión arterial. Desde luego, así a priori, no me lo compro y no me lo como, pero si te parece comparamos si quieres, con un tenemos atún. por aquí el atún en conserva de aceite vegetal tradicional. Efectivamente, esto es una pandereta de atún, en el que encontramos que el ingrediente es atún y aceite de girasol. Solamente 2 componentes, es un alimento que denominamos procesado, un enlatado. Valor energético 260, como te comentaba anteriormente, las grasas 19, de las cuales saturadas 2,5, perfil lipídico saludable, hidratos de carbono 0, de los cuales azúcares 0, fibra alimentaria 0, proteínas 22 gramos, y de sal tiene 0,7, menos del gramo. Fíjate que pese a ser una conserva y ser un medio de conservación importante, el cloruro sódico, la sal, pues está muy por debajo, la mitad, que este otro. Sí. Por lo tanto, producto embotado, enlatado, de un producto natural, procesado, maravilloso. Yo somos fan totales de las conservas de cierta calidad o de calidad, y desde luego nada tiene que ver con ese otro que ni se le asemeja, ni podemos decir ni siquiera que son primos hermanos o primos lejanos. Yo supongo que este producto pues se consume en general como algo socorrido para los bocadillos de los niños, ¿no? No es sustitutivo. Absolutamente. Tú piensas que el atún, por ejemplo, tiene vitamina A, el atún natural o enlatado, vitamina A, vitamina D, omega 3, fósforo. Sí, bueno, aquí dice magnesio, fuente de omega 3. Efectivamente, pero es una cuestión meramente marketingiana, porque tiene 35% de atún real, selenio, B12, es decir, que esto es incomparable desde el punto de vista nutricional. Proteína, el doble. El doble de proteína. O sea que creo que está bastante claro. En ninguno de los aspectos podemos anteponerlo al atún tradicional. Sin duda alguna. Entonces no me lo compro y no me lo como. Lo no tenemos me lo claro. compro y no me lo como. Antonio, vamos a hablar de la tiroiditis posparto. Dinos qué es y por qué se produce la tiroiditis posparto. Pues sintéticamente, la tiroiditis posparto es un trastorno relacionado con la autoinmunidad, que como su nombre indica se produce después del parto. Aproximadamente unas 4 o 6 semanas después del parto se produce un cuadro que tiene una característica que es bastante frecuente. Segundo, que es silente, es decir, que pasa desapercibido y que para colmo se confunde con una situación a la que se le diagnostica con frecuencia a la puérpera, que es la depresión posparto. Se parece exactamente a la depresión posparto. Yo de broma digo que es la típica mujer que cuando llega a la consulta dice, la mujer que ha dado a luz, estoy muy cansada, no puedo con nada, no puedo dormir, no tengo fuerzas para nada, lloro con facilidad, estoy inquieta, no duermo, y entonces pues a alguien de la familia se le ocurre decir, ves, no puede con la casa. Es una broma, pero es una realidad. Y entonces se la diagnostica de tiroiditis posparto, y la pobre
puérpera lo único que tiene es un hipertiroidismo. Es un hipertiroidismo transitorio que se produce después del parto, que tiene un origen autoinmune, que puede luego quedar como una tiroiditis, pero que en el momento que tú diagnostiques, de las situaciones más agradecidas que te encuentras, porque cuando le dices a esa pobre puérpera que no es problema de que tenga fuerzas para llevar adelante al crío de la casa, sino simplemente que tiene las hormonas tiroideas altas, y les das tratamiento con beta bloqueante, ni siquiera utilizamos antitiroideos, los mismos fármacos que para la hipertensión, son muy agradecidas y se curan. Muy bien. ¿Y cuándo podemos sospecharla? Ha dicho Antonio ya prácticamente la manera de sospecharla, ¿no? Son sobre todo los cambios de estado de cansancio excesivo que sobrepasa lo que es el cansancio de un posparto inmediato. Realmente se manifiesta de distintas maneras. Lo primero es una subida y un bajón, que es la forma clásica, pero otras veces o es un hipertiroidismo aislado o un hipotiroidismo aislado, es una pérdida vital absoluta. Entonces siempre, ante cualquier signo de depresión posparto, hacer una TSH y una T4 creo que es fundamental. Yo hasta apostaría aquí simplemente por el espejo de lo que hemos dicho antes. ¿Por qué no le hacemos a todas las mujeres que han dado a luz entre las 4 y las 6 semanas una hormona tiroidea? ¿Por qué esperamos a que alguna se nos ponga mal o esté durante 2 meses más y no le hacemos a todas de forma universal unas hormonas tiroideas? Yo, conforme estábamos hablando de esto, iba a decir, oye, ¿y por qué dentro de las cosas que se hacen porque además es que la mujer lo pasa mal y luego psicológicamente también pasa eso, que como hay alguien en la familia, dicen, mira, una que no, si es que se habría creído esta que esto. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues la que tiene es que mejoran mucho, porque el tratamiento, aunque Antonio ha comentado algo, ¿cuál sería el tratamiento de la tiroiditis postparto? Si los síntomas no influyen tanto en la vida de la señora, puede ser incluso que no sea necesario tratarla, porque ya hemos dicho que va a ser algo transitorio y que va a tender a la resolución espontánea. Si fuera necesario, se pueden utilizar fármacos beta bloqueantes, tipo propanolol, que está permitido en la lactancia, no tiene ninguna contraindicación, a las dosis más bajitas para controlar la sintomatología, y generalmente se va a poder suspender en un par de meses en cuanto a la fase, digamos, eso sería para tratar la fase hipertiroidea. Puede pasar que tras esa fase hipertiroidea acontezca otra fase de bajón, digamos, que es por lo que hay que hacer controles también analíticos para ver cómo va esa TSH, pues cada 2 meses, por ejemplo, o según cómo sea la sintomatología. Si nos encontrábamos que la TSH va subiendo, que quiere decir que se está produciendo una fase hipo, una fase hacia abajo, pues también se podría decidir tratar esa fase, pues por ejemplo, si la persona sigue lactando, si tiene proyecto de un nuevo embarazo, si tiene síntomas. Sí, pero que es muy importante el que no se queda con que es una cosa psicológica, porque a la mujer le descarga mucho si le dice, oye, no, es que tienes esto, y además esto se te va a quitar, porque luego la depresión por parto que... Volvemos al principio del programa, el velocímetro es el tiroides para todo, entonces la persona lo pasa mal, o sea, si está alterado es una realidad, no es mentira. Y hay una cosa, ya se habla incluso de la evolución, que puede tener una fase de hipertiroidismo y luego incluso un hipotiroidismo, pero que conociéndolo bien se puede tratar. Pero Antonio, hay una situación más complicada, y es que una persona pueda, una tiroiditis por parto, diferenciarla de un hipertiroidismo por una enfermedad de Graves-Basedow. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se hace? Un hipertiroidismo por una tiroiditis autoinmune que equivalente a un Hashimoto, o es decir, muchas veces las tiroiditis por parto son preludios de una enfermedad autoinmune más compleja en el futuro. O sea, a veces hay un periodo de latencia entre la tiroiditis postparto, un periodo de normalidad, entrecomillada, y luego aparece ya, da la cara la verdadera tiroiditis, que puede simular una enfermedad de Hashimoto, la típica tiroiditis linfocitaria, o un Graves-Basedow. En ese caso los síntomas serán más intensos, suele aparecer la afectación ocular. O sea, diríamos que es como una luz que se enciende después del embarazo, que nos anticipa. Es exactamente igual que la diabetes gestacional. Mucha gente dice que la diabetes gestacional es el diagnóstico, el primer diagnóstico de una diabetes. Cuando se enciende la luz en el embarazo y dice, ojo, que esto del azúcar no va bien, luego dentro de unos años tienes una diabetes, pues lo mismo. Ojo, después del parto se enciende una luz y te dice, el tiroides
no va bien. Por lo menos para vigilarlo. Efectivamente, ten cuidado que si a ti se te ha encendido la luz después del embarazo, a lo mejor dentro de 5 años tú tienes una tiroiditis en fase de hipertiroidismo o en fase de hipotiroidismo o secuencial en uno con lo otro y ya tenemos que tratarte. Muy bien. Juan Luis, uno de los test que se hace al recién nacido es la determinación de la TSH. Y eso es muy importante hacerlo, ¿no? Lo digo para que, ya sé que ahora mismo se le hace a todo el mundo, pero porque tiene mucha importancia luego para el desarrollo fetal, ¿no? El test de cribado que se hace en esta región es ejemplar a nivel nacional. La TSH, el cribado de TSH para descartar un aumento de TSH en el recién nacido y por lo tanto diagnosticar precozmente un hipotiroidismo congénito es fundamental. Porque es que un tratamiento tardío de un hipotiroidismo congénito va a suponer, es la principal causa de retraso mental en nuestra sociedad actual. En España la principal causa es el hipotiroidismo congénito no diagnosticado. Ya, pero es evitable. ¿Sí? Es evitable absolutamente, porque en cuanto se detecte la TSH está alterada, está elevada, quiere decir que la hormona tiroidea está baja, hay que consultar con el pediatra, el endocrinólogo pediátrico y dar una terapia de sustitución, como el adulto, con tiroxina. Nos queda muy poquito tiempo, vamos a pasar, aunque sean 4 palabras, a hablar del nódulo tiroideo, porque Ángeles, es una patología. ¿Qué es un nódulo y qué frecuencia tiene? Pues el nódulo tiroideo sería el mismo tejido del tiroides que pues empieza a crecer y tiene forma pues de tumor o de masa y ocupa un espacio, y son las propias células tiroideas que generalmente son benignas, pero efectivamente podría haber un porcentaje que tuvieran tendencia a ser malignas. Es una patología frecuente, es verdad que es más típico, una proporción más elevada en mujeres que en hombres, es así, y en principio pues hasta ahí llego a ver lo que comentan los compañeros para ir más rápidos. Muy bien. Vamos a imaginarnos, Antonio, una mujer pues que va al endocrino, está embarazada, le toca el cuello y tiene un nódulo tiroideo. ¿Qué hay que hacer? De entrada hay que actuar como si no estuviera embarazada. Es decir, si tienes un nódulo en el tiroides, por la exploración vemos las características que tiene y la exploración necesaria e imprescindible es hacer una ecografía. Con esa ecografía no solo se obtiene la información de que existe el nódulo, sino que nos da una información bastante precisa de las características del nódulo. Existe una clasificación que se llama TIRADS, en la cual se habla de que esas características nos pueden hablar de benignidad, en los grados 1-2, de ligera posibilidad de malignidad, en el grado 3 y en los grados superiores ya de malignidad confirmada o no. Entonces, con esa clasificación nosotros decidimos normalmente, si la clasificación te dice que es lo que se llama un TIRADS o un grado 1 o 2, pues eso no es nada. Si es un grado 3 la posibilidad es baja, eso fuera del embarazo. Entonces cuando aumenta ese grado de definición hacia la malignidad con la ecografía, nosotros hacemos una punción, se pincha. Bueno, pues en la mujer embarazada se puede demorar ese pinchazo si vemos que las características no son el tamaño que tiene, aparte del grado del TIRAD, no es muy elevado en cuanto al tamaño, se puede diferir. Pero si las características de grado de malignidad nos dicen que es malignidad, hay que pincharle. Y la clave está, a una mujer embarazada, si se le pincha y le sale que es lo peor, que en este caso es un cáncer, aunque siempre, y eso lo sabes tú perfectamente, decir cáncer en tiroides no tiene la gravedad que tiene en otro sitio del organismo, porque por suerte el índice de curación es muy elevado. ¿Qué se hace? Pues se decide operarla o no se decide operarla. Aquí se tiende a que si es posible, porque el tamaño no es muy alto y el tipo de cáncer además no es de los más agresivos, podemos esperar a después del embarazo, y si no, pues programarla para el segundo trimestre el tratamiento. Muy bien, lo has explicado, te has llevado el nódulo tiroideo entero de golpe. Bueno, no, lo has hecho perfecto. Perfecto. No, muy bien. Juan Luis, ¿qué mito hay sobre el tiroides y el embarazo? Bueno, yo más que sobre el tiroides y el embarazo, es sobre la suplementación en el embarazo. A mí me sorprende a lo largo de estos años, porque veo muchas interconsultas y muchas cosas que otros compañeros le dicen a las embarazadas, y luego un poquito la mitología popular, ¿no? Lo primero de todo es que la suplementación de yodo en el embarazo no es exclusivo del primer trimestre del embarazo, lo mismo que el ácido fólico. El ácido fólico no sirve solo para prevenir la espina bífida, sino que interviene en el ciclo de metilación
del ADN y es un protector de ADN y eso es fundamental en el desarrollo porque un bebé es puro ADN, son membranas celulares y puro ADN, y el yodo es muy importante también a lo largo de todo el embarazo y el feto necesita yodo. Por eso, si la madre ya es hipotiroidea y está tomando tiroxina, dice, ¿para qué voy a tomar yodo? No lo tomas para ti, lo estás tomando para el bebé, que el bebé sigue necesitando la fuente de yodo. Esto es muy importante, es otro de los mitos que hay con respecto al uso del yodo en el embarazo. Hay otro mito muy importante que mucha gente confunde y es que si tomo yodo en la lactancia, por ejemplo, para potenciar la nutrición en la lactancia, las pruebas del talón del bebé me van a salir alteradas. Tampoco se te alteran las pruebas del talón por tomar yodo en el embarazo. Y otro de los mitos muy importantes es decir, bueno, yo me voy a hacer un análisis de yodo y si lo tengo normal, ¿para qué voy a tomar yodo en el embarazo? Bueno, pues las pruebas sobre todo lo que se determina la yoduria tiene una variabilidad muy importante y no es fiable. No. Depende de lo que estés tomando. Exacto, exacto. Y también cada laboratorio tiene su técnica y hay una variabilidad en todo esto. Y por último, hay algo que la gente le tiene mucho miedo, dice, yo soy alérgico a las pruebas de contraste yodado, dice, pues no tengo que tomar yodo. No. Pero la alergia a los contrastes yodados no es al yodo del contraste, sino a las moléculas que unen las moléculas de yodo del contraste, que es la que puede producir alergia y anafilaxia. Por lo tanto, si eres alérgico tienes que tomar yodo, porque tú estás tomando yodo habitualmente en tu dieta normal y no te está pasando nada. Entonces, eso es fundamental, llevar una adecuada ingesta de yodo en el embarazo y quitarnos de estos mitos, no hacerles mucho caso. Bueno, pues como ya llevamos una hora y creo que ha hecho lo de los mitos esto y insistir en el tema del yodo, vamos a concluir el programa. Yo creo que con esto hemos dado un repaso entre el programa anterior y el de ahora a la inmensa mayoría de las enfermedades del tiroides durante el embarazo, que como habéis comentado todos, es muy importante mantener unos niveles de hormonas y yo creo que para la mayor parte de la población les debe de haber quedado todo bastante claro. Por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal de nutrición UCAN Salud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.